Ahora que está por aquí, pase por un pedacito de queso, pero un queso de calidad de Santa Cruz de Turrialba. Vinicio Araya es el que se encarga de hacer esas maravillas y también con nosotros Taxan, quien es chef y consejero alimentario. Vinicio, muy buenos días y por favor díganos cuál es el queso preferido por todos los costarricenses. ¿Cuál es el que más le piden? Pucha, qué duro, ¿ah? Bueno, eso es muy variado, pero en realidad el Turrialba, ¿verdad? Es lo más conocido Así acá es. en Costa Rica, ¿verdad? El Turrialba es como esto que tenemos acá. Es un queso que funciona muy bien para freír, ¿verdad? Ah, súper. Y también para comer así normal. O sea, con el pinto uno podría partir ese quesito y funciona. Sí, ideal también para freír, ¿verdad? Este es un queso tierno, es un queso de una textura más suave. Más suavecito, ¿ah? Este es como el que más se usa para comer en pintos, ¿verdad? Con queso crudo. Sí, sí, Este sí. es como más para freírlo, ¿verdad? Y Aguanta más, ¿verdad? Es una textura más dura, sí. Sí. ¿Cuál es más saladito? A ver, tiende a ser el más de semiduro. freír. Sí, el más semiduro, sí. Ajá. Ahora, a mí me da, porque si voy a Turrialba necesito traerme por lo menos un par de pelotas, ¿verdad? Par de Sáquela bolas de palmito. Vea, nada más, Y se la come en el carro. Vea ahí, vea, hágale así, por favor. Usted que Para tiene que los lo vea. guantecitos para que lo vean. Ahí está, véalo, ahí Suave. suavecito, suavecito. ¿Cómo hacen para envolver, para darle esa forma? Ah, ok. El queso palmito es una pasta que se hace con cultivo lácteo, ¿verdad? Ajá. El cultivo hace que la leche tenga esta textura de hilar. Y al Increíble. derretir también hila. Claro, hila. claro. Entonces, la pasta se funde a unos 80 grados de temperatura en agua. Claro. Se funde, se amasa y saca una tira. Qué cosa. Y Vinicio. empieza a hacer la bola. Por ejemplo, este otro que es más poroso, que es Ajá. como el que uno ve en la fábula, ¿verdad? El favorito de los ratoncillos. Sí, sí. Y el de nosotros también. ¿Cómo se logra para poder llegar a esas texturas? En realidad es un queso maduro, pero la textura la tiene porque no se usa prensa. Eso es ¿Y importante. importante. cómo entonces logran que se compacte? El solo, de hecho es un queso suave, ¿verdad? Es un queso Sí. suavecito como para derretir. La textura de los poros es porque no se usa prensa, a diferencia de estos otros que sí tienen prensa. Ahora, hablemos un poquito de sus derivados. La leche agria, que yo no sé dónde conseguirla, pero aquí está, véala. ¿Cómo se hace la leche agria? ¿Cómo Leche es el agria, proceso? leche pura. Nada más leche pura. y se deja un poquito ahí y ya Ajá, está. Ajá, se agrega, se corta y Ya. listo. Pero digamos, se deja afuera, se deja en el temperatura refrigerador. ambiente. ¿Cuánto tiempo para poder llegar a que ya sea leche agria? Digamos, que Dos, pase tres- de uno al otro. 2-3 días. 2 horitas ya la tenemos. Sí, sí, sí. Y no se le pone nada. No, Buenísimo es pura. para la microbiota. Ajá. Buenísimo. Ah, Leche pura. yo como he aprendido, papá. Muy bien, muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos queso mozzarella, que es como Ajá. el ideal para emparedados El o de pizzero, repente para comerlo también con pizza. Ajá. Hay mozzarella, es este de acá, ¿verdad? También tenemos rallado, es especial para hacer pizzas, ¿verdad? O plátanos maduros, canelones, ¿verdad? Más que todo para eso. ¿Qué Lasaña. tiene esa tierra que hace tan famoso ese queso, hombre? ¿Ah? El Turrialba, bueno, de hecho, que recién se ganó el juicio, ¿verdad? De la denominación de origen. Sí, señor. Es una cualidad que tiene la zona de Santa Cruz, que le da una característica especial al queso semiduro Turrialba, ¿verdad? De ahí. Y ahí vamos con las delicias, Vamos con con Leonardo Taxan. Taxan. Claro. ¿Qué tal? Bienvenidos todos hoy. Estamos muy contentos porque nos trajeron un queso Turrialba Sí. riquísimo. Entonces, también con ese queso podemos elaborar muchas cosas. Como que, por ejemplo, tenemos una ensalada caprese, excelente para Queso las es damas que quieren bajar de tomate, peso. queso y ¿Qué vámonos. tipo de a la queso vaca. utilizó? Utilizamos un semiduro, Ajá. ¿verdad? Se puede utilizar cualquiera para este. Entonces lleva aceite de oliva, tomate, albahaca y prensado como un sándwich el quesito. Ahora, Leonardo, Taxan. aquí está, semiduro. ¿Es ese? ¿Quieres semiduro? Ahí está. Ese es. Este mismo Ese que está mismo. aquí. Entonces, Esa es la combinación ganadora. también lo podemos utilizar para hacer boquitas, digamos, esta de tricopilia con Oh, ochuva. oh. Era muy, bueno, yo le agregué la ochuva, pero ese siempre era como tradicional en Costa Rica. Ese también es el mismo queso semiduro. Sí, eso es, podemos utilizar cualquiera. Sí. Este también, ¿verdad? Es como una butifarra ahí de tomate cherry, un sándwich de tomate cherry. Taxan dicen que el queso es el compañero ideal de las tortillas. Claro, es una combinación excelente que nosotros los ticos hemos hecho durante años, ¿verdad? Y es demasiado bueno. De hecho, aquí estamos ¿Qué haciendo tiene ahí? unas. Vea. Mire qué delicia, hombre. Derretido. Sí, aquí vamos entonces a hacer esta tortilla, pero le vamos a agregar Extra queso. quesito. ¡Ja, papá! Ese es mozzarella. Ese es mozzarella. Y vamos a agregar otra torta. Ah, bueno, carnita aquí, un poquito de carnita. Bueno, Taxan, Mega Taxan. proteína. Esa es la proteína y un poco, ya vamos a cerrar. Taxan, y este quesito aquí que se está. Este lo estamos sellando, es un queso palmito. Uy, 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 uy.
Este es un palmito, nada más las tiras, lo vamos a cocinar para que a mí me quede un gusta poco así, al crunchy. punto de quemado. A mí me gusta así. Ese es. Ese es el punto mío. Como costrita. Exactamente. Taxan, ¿cómo hizo usted para que no se le pegara el queso? ¿Qué Sí, tipo él de tiene- aceite le pone? ¿O No, ya el queso solo? Sí, el queso por general tiene una mantequilla que trae interna, de hecho ahí se separa la mantequilla del lácteo, pero siempre le queda a él una grasita, que es esa mantequilla. Claro. Vinicio, Entonces- ¿cuáles quesos traen esa mantequilla? Se refiere a la grasa, ¿verdad? Sí, A señor. la grasa del queso, la leche. Es como la natilla, de hecho. La Ajá. natilla es grasa que se le saca a la leche. Entonces, por medio de una descremadora que separa la leche y por otro lado sale la grasa, esa es la grasa que él dice. Lo que pasa es que los quesos siempre se les conserva una parte porque es lo que le da el sabor Claro. y el gusto al queso. Claro, quería demostrarle esta, que nosotros siempre rescatamos una receta tradicional. Esto se llaman unas arepas de fruta de pan con queso. Ay, mira. ¿Cómo? Entonces, Fruta de la pan con fruta de queso. pan la conocemos en limón y hay muchos lugares. Cuando ella se madura, Ajá. casi no hay recetas para hacerlo. Entonces, se le saca la pulpa, se pone huevo, se pone un poquito de harina y se hacen las arepitas con queso de fruta de pan. Ahora, Es una receta muy vieja. no, y receta Milenaria. vieja y que pasa de generación en generación es el plátano maduro Madurito con con queso. queso. Vieja, pero buena. Muy buena, muy Ah, buena. Vea, es que eso va bien en el café, en la tarde, en Sí, el desayuno, correcto. cuando sea. Sí, nos aporta una alta, muchos minerales Sí, y sí, proteínas y calcio más que todo. Vea qué interesante, porque usted puso el yogur y le puso el quesito adentro también. Claro, ese es un parfait, ahí le pusimos queso, ochuva y Ay, fresa. ¿Cómo se llama? Parfait. Ese es parfait, Ay, el parfait papá. ahí con yogur natural. Eso es muy rico para desayunar. Ahora, ¿cómo llegar a este queso frito, digamos, que tenemos aquí? Porque el otro que usted está friendo es Sí. mucho más tostado, Claro. ¿verdad? Que este Sí, otro. este queso sí le vamos a poner harina, un poquito de harina y lo vamos a pasar a freír en un sartén Claro. que no pegue, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a partir este. Parte ese que es pura costrita. Leonardo Taxan, vea, si usted quiere comer rico, usted nada más llega allá en México, a la esquina de México, ¿ah? Con mucho gusto, sabor de mi cuchara. Ahí está, veas. ¿Ves? Uf. Entonces ahí ya nos queda. Vinicio, muchísimas gracias por acompañarnos con este montón de Ustedes. opciones de quesos. Muy Claro. amable. Que Dios bendiga esa tierra hermosa. Gracias, Taxan. Con mucho gusto, que le vaya muy bien. Eso. Cosas con esos colores vibrantes y preciosas, pero a veces llegan los bichitos, los honguitos y más en esta época lluviosa. Por eso doña Marcela nos va a enseñar cómo hacer para tenerlas siempre saludables. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Buenos sí. días. Todos los que tenemos plantas en el jardín ya sabemos, una vez que ya están ahí, ya sabemos que están expuestas Sí. a cualquier tipo de Ujú. plaga o enfermedad. En este caso, vamos a hablar de diferentes tipos ¿Cuáles de son esas plagas. enfermedades y cómo podemos prevenirlas antes de que aparezcan? Ok, bueno, las más comunes en este caso, o las que más hay en este momento que Sí, tenemos ahorita. más consultas, es la cochinilla. Esta. Que tenemos aquí trajimos un tronco. Todas estas puntitos blancos que están aquí es cochinilla. ¿Qué es la cochinilla? La Marce? cochinilla es un insecto que se pega al tallo o incluso a las hojas y empieza a chuparle la savia a la planta hasta secarla. Ay, qué tremendo. El- ¿Y a todas las plantas? La gran mayoría de plantas son muy susceptibles o apetecidas por la cochinilla. ¿Cómo podemos prevenir que nos aparezca cochinilla? Bueno, en realidad, para prevenir cualquier tipo de plaga, podemos usar varios factores, que sería, por ejemplo, en esta planta que tenemos aquí o en un Ajá. frutal, siempre mantenerle limpio el sustrato, Limpio el el sustrato, borde ok. de lo que está aquí donde ella está sembrada, especialmente también en los frutales, muy Ok. importante. ¿Por qué? Porque toda la hierba que nazca aquí abajo le va a servir como de cuna A los bichillos. a las plagas. Ok, Entonces, ok. una vez que la mantenemos limpia, ya ahí nos vamos a evitar que se propaguen ahí. También la nutrición en la planta es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguna plaga llega a atacar las plantas, pero la planta está bien nutrida, bien sana, tiene más posibilidades de sobrevivir a esa plaga. Las defensas de la planta. ¿Cómo Totalmente. podemos darle esas defensas? Bueno, siempre el riego que Ajá. sea el adecuado, nunca encharcar las plantas, Ok. y la nutrición, que es la fertilización cada mes, porque ahí le estamos aportando todos los nutrientes que la planta necesita. Ahora, ¿cuál es el fertilizante? ¿Cómo se coloca? Ok, el fertilizante siempre lo vamos a colocar una vez al mes, Ujú. si es granulado, siempre al Ok. borde de las plantas. Recordemos que el fertilizante nunca se pone sobre el tallo. Ok.
Ahora, veamos estas hojitas que están por Ajá. acá, porque es muy común Aquí, que nosotros veamos este tipo de hojitas con estos dañitos, ¿verdad? aquí tenemos Ujú. otro tipo de Ah, cochinilla, que son estas cafecitas, que también son chupadores. Entonces, esta cochinilla, ya al tiempo vamos a notar esto de acá, que ya las excretas de este insecto nos van a formar un hongo. Ah, Entonces, ya vamos a tener dos problemas. Dos problemas. El cómo- insecto y, y la el consecuencia que es el hongo. Ahora, ¿cómo solucionamos nosotros este problema doble? doble. Entonces, ya una vez, si detectamos la plaga de la cochinilla y, por ejemplo, tenemos la posibilidad de aislar la planta, la vamos a correr, a separar de todo el grupo. Pero si está en el jardín, tenemos que atacarla inmediatamente con un insecticida. Ahora veamos cómo lo hacemos, por ejemplo, en un arbolito como este. Pues, tenemos la posibilidad de moverlo directamente en las hojitas, ¿o cómo se hace? Es muy importante, entonces, si ya detectamos que es un insecto, tenemos que aplicarle insecticida 2 veces por semana durante un mes. Dos por semana, un mes. ¿Por qué? Porque la cochinilla tiene una caparazón que ella misma se protege. Entonces, combatirla nos cuesta un poquito, pero se puede lograr. 2 veces por semana insecticida. ¿Cómo se coloca? Entonces, tenemos que bañarlo totalmente y es importante aplicarlo porque por lo general hacemos esto. ¿Y cómo sería Le la manera ponemos correcta? encima. Esto está bien, pero también tenemos Por que debajo. bañarlo por debajo. Por todas partes. Porque la cochinilla le encanta meterse en lugares como decir esto, Sí, complicados. en las pegas Ujú. o donde no lo podemos ver porque a ella le gusta Claro. también la oscuridad. Lo bañamos totalmente. ¿Todo el árbol o solamente todo la el parte? árbol, no. Ok. Todo el Ok. árbol, ¿por qué? Porque eso nos va a asegurar mayor control en la plaga, porque si no logramos matar una cochinilla, ya ahí sigue el efecto de la reproducción. ¿Cuándo estamos a tiempo para actuar antes de que se nos dañe el arbolito y todo el jardín? Bueno, empezar a revisar siempre. ¿Por qué? Porque como ellas se ponen abajo de las hojas, Sí, puede está en el ser ojo al Cristo. que no lo notemos. Ujú. Entonces, si empezamos a ver manchitas en las hojas, si empezamos a ver sus hojas agachadas o notamos cierto deterioro, mira, esta planta está triste, empezar a revisarla toda. ¿Qué es lo que tiene? Empezar a revisarla toda y Ahora, ya ahí, ujú. una vez identificada, empezar a actuar inmediatamente. Ahora, existe un momento en que ya sea irreversible, que yo diga, bueno, ya se arruinó esta planta. Ya tiene que ser que tenga un exceso como esta. Sí, que ya está Ya esto totalmente es ya irreversible. Sí. Ahora, yo vi cómo lo hizo usted acá con los arbolitos, Ajá, pero ¿cómo haríamos con las flores? Porque son más delicadas. correcto. Entonces vamos a tomar esta de ejemplo y vamos a aplicarlo por abajo. Entonces, Abajo. por abajo en la planta, y si tenemos la posibilidad de cubrirla, lo hacemos. Ujú, Lo bañamos, ujú. lo bañamos. Y siempre en los frutales o en la planta de flor es importante colocarle el insecticida en la raíz. También en la raíz. ¿Por qué? Porque si logramos controlar la plaga aquí arriba, pero la tenemos en la raíz, Ujú. sigue el ciclo de reproducción. Ok. Y decimos, qué raro, es que no la logro controlar, pero es eso, porque tenemos que aplicarle en tallo, hojas y Y raíz, importantísimo. Doña Marcela, muchas gracias, por venir a hoy ustedes por la a invitación. instruirnos. Con mucho Gracias. gusto. Vean qué buena cebolla. Pero la cebolla morada que me fascina. Vean estas trenzas y no están buenísimas. Frutas y verduras es lo que ocupamos para realmente tener nuestra casa con todo lo que ocupamos para alimentarlos a todos. Lo cierto es que queremos ver su economía y cómo manejar todas estas verduras y frutas, así que presten mucha atención. Don Joseph Zúñiga, el mero, el que está en el mercado ahí en la profundidad para darnos lo mejor. ¿Cómo estás, Joseph? Súper bien, muchas Joseph, gracias. vámonos. ¿Cuáles son las verduras que están en mejor precio para aprovecharlas en este Bueno, momento? este fin de semana podemos comer papita porque estaba como a Ah. 1.500 y se desplomó a 1.000. Uy, gracias Entonces, a Dios. Son 500 pesos, ¿verdad? El 50%. Los chilitos que están súper buenos están a 3 por 1.000 colones también. 3 está- por 1.000, Sí, está muy ok. económico, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Ok, todo lo que es legumbre, vea Ajá. qué rollo de berros, Patricia, más Sí. hermoso, vea. Vean Todos los qué- verditos salen al rollito a 3 por 500, Guau. igual los rabanitos, vea, para que se hagan una buena ensalada, vea qué manera de rabanito. ¿Cómo? Y hemos estado hermoso. recomendando el rabanito que tiene un montón de beneficios para la salud. Claro que sí. Igualmente las lechuguitas las tenemos a 2 por 500, ¿verdad? Ajá. Entonces para la ensalada está muy cómodo, ¿verdad? Ajá. Tenemos remolacha por si quieres hacer la ensalada fría. Qué que está, rico, está una ensalada a, rusa. Qué rico, ¿verdad? A 3 remolachas por 1.000 colones.
Están bien. muy cómodas también, Ahora, ¿verdad? contame una cosa, porque a ver, el chile dulce que es algo tan básico que utilizamos todos en casa, ¿verdad? Sí. ¿En qué punto comprarlo? Porque a veces de repente ya está en casa y lo vemos todo arrugadillo o como todo rasgado en café. Claro. ¿Cuál es el mejor punto para Ok, comprarlo? Ok, depende digamos, de los días que usted va a hacer la compra. Ajá. Digamos, si usted hace compras para una semana, lo ideal sería comprar un chilito rojito para que lo gastemos ya, Ajá. uno pintoncito, ¿verdad? Para que nos aguante como para miércoles, jueves, Como y la uno mitad. verdecito, pero ojo, verdecito que esté sazón. Aquello no ver, Ajá, ok, que esté no tan sazón. verde como este. No tan No verde, tan verde como este, uno ok. que esté como ve que tiene como Ajá. pinticas, porque él si está sazón se va a madurar para fin de semana. Ahora, Lo una puede- cosa, Sí. esa es otra, ¿verdad? ¿A dónde guardo los chiles? Porque Ok. mucha gente dice, los guardo en la refri, los guardo Claro. afuera, los envuelvo, no los envuelvo, los dejo en el plástico y de repente, ¿cuál es el mejor Vea, resultado? yo recomiendo siempre la fruta comprarla para pintona verde para que ella vaya madurando natural y no tienes que meterlo a frío, porque acordemos que cuando usted mete algo a frío pierde la textura, Totalmente. es correcto. Entonces, Ujú. estos chiles, digamos, se los puede dejar afuera a intemperie, va gastando el rojo. Cuando llega miércoles ya el que estaba pintón se puso rojo, sigue con él y el verdecito para fin de semana lo puede poner afuera que no le va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Maravilloso. Contrario, Ahora, ajá, Patricia, ¿a qué? contrario a lo que es legumbre, ¿verdad? Que la Eso legumbre sí se nos sí va. que es delicado. Ajá. Dame la receta de cómo Sí. guardar las legumbres, Claro. porque qué cólera que se pudra la Claro, inversión. sí, sí. ¿Cómo Bueno, lo hacemos? Lo que es lechuga, digamos, Ahí están las lechuguitas. todo lo que es lechuguita lo podemos aquí humedecer, está, ¿verdad? Porque ajá. ella es de agua, la humedecemos y ojalá podamos meterlo en un recipiente plástico, ajá. ¿verdad? Y lo metemos en frío, tapadito, ¿para qué? Para que el mismo frío no queme la lechuga, sino que ella se mantenga fresquita, nos va a poner negra y nos va a durar muchos días. Vean este Vea el cake cale, que qué está rico, divino. ¿ah? Sí. Ahora, mucha gente, claro, lo compra y lo llevas del súper en una bolsa y así lo metes. Y eso luego suda Eso. y va Y se pudriéndose. pudre todo. sí. Hay otra gente Cuando que vamos lo a envuelve en gastarlo papel mayordomo. ¿Qué tan buena recomendación no, es? Yo siempre recomiendo, lo humedecemos nada más Ajá. y lo metemos en un recipiente plástico con tapita para que el frío no lo penetre y lo vaya Sí. a quemar. Y se va a Ok. mantener riquísimo, ¿verdad? Todo y, lo que son los y vegetales no verdes. pierde la rigidez de él. ¿verdad? Sí, porque tiene que estar así de crespito, rico Sí, para saborearlo. Que no se somalle. Ahora, estas trenzas bellísimas de cebolla, que a veces uno dice, ay, por ahí veo una maluca, ¿será que esta no es la trenza que me conviene? Sí. ¿Cómo escogerla? Bueno, para las casas yo siempre recomiendo una cebita en este tamaño, que vaya medianita. ¿Para qué? Para No que, las grandototas. No, porque Ajá. la idea de esto es que en un almuerzo la señora, la ama de casa, parte una Chua, cebolla y la sí. gasta de una Ajá. vez. Si es muy grande, le va a quedar la mitad y si la metemos en frío, nos va a Es llenar cierto. de olor toda la Este es el la tamaño cámara, ¿verdad? perfecto, he de decir, para ¿sabes? partir una cebolla y gastarla de Y una. si necesito más, pues Y, parto dos. claro, Patri, y lo otro importante es que puede comprar la trencita, la guinda, le decora la cocina y ahí va arrancando cebollita por cebollita como la Es va lo más gastando. lindo. Igual Preciosa. que tener también, por ahí tenés unas mallitas con los ajos bien lindos. Con ¿Cuál es ajos, la sí. recomendación Ujú. para los ajos? Bueno, el ajo es de un lugar bien seco, ¿verdad? Ok. Y que no le dé, digamos, humedad, que no le dé agua ni nada de eso. ¿vale? Puede ser guindando a la par de la cebolla, es un buen lugar. Y le va a decorar la cocina lindísimo, ¿verdad? Sí. Y tenemos también, Patri, de cosecha, aguacate. Es hora de que comamos aguacate porque está baratísimo, hay mucha cosecha. Ay, decime está entrando que también sí. de México y entonces está muy barato. Ese aguacate en este tamaño, vea qué rico, ¿Cuánto lo está tenemos a saliendo? 3 por 1000 colones. Ah, Está caramba, estamos en los muy- mejores tiempos desde hace rato. Claro, muy barato y también lo podemos comprar, digamos, en dos tonos. Ve, oscurito, Ajá. que ya está, este Ya. está puesto, está como para mañana. Este aguacate va a avanzar como en 3 días, de verde a maduro. Entonces podemos comprarlo, uno madurito para comer ya, uno puesto como este y uno verde. Buenísimo. Y afuera de la refri, en ambiente natural para que se conserve rico, ¿verdad? Bueno, váyanse al tramito, váyanse para el mercado, compren lo mejor. Y en fruta, dime las dos frutas más baratas de ahorita. Vea, manzana gala, 6 por 1000 colones, ¿verdad? 6 por 1000 colones. Y tenemos papaya, 3 kilos por 1000 colones. ¿Cuál? Papaya, 3 kilos por 1000 colones para las meriendas de los chicos. Vea qué Uy, rico, para ¿verdad? la merienda de los grandes también. Claro, Vean claro que sí. ustedes, qué Sí. rico, Sí, buenísimo. y vea fruta de temporada, la uchuva, vea qué cosa más deliciosa, Vean la ¿verdad? uchuva, Sí. que además de Un producto deliciosa, es af- bellísima. Y afrodisíaco. ¡Ah, caramba! Ah, sí. Tomen nota. A comer bastante uchuva. José, qué bárbaro. Muchísimas gracias.
Nos vamos ahora para el mayoreo, para el mercado que le quede más cerca y a comprar lo que esté más accesible y a disfrutarlo en casa. Gracias por tus consejos, como siempre. Hospitaleta, doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Doctor, ¿por qué es que se nos sube la presión? Primero que todo. Bueno, básicamente la presión es una manifestación de cómo está nuestro aparato circulatorio. Es una relación que hay entre el corazón y los vasos sanguíneos, de qué tan fuerte tiene que impulsar la sangre del corazón y la resistencia que hay en los vasos sanguíneos. Entonces es una relación de que el corazón tiene que lograr bombear sangre y tiene que vencer una presión que normalmente está en nuestros vasos sanguíneos para que ésta pueda salir expulsada. Y cuando hablamos de presión alta, hablamos de niveles. Exactamente. ¿Qué tanto es tantito, doctor, entonces? Ok, perfecto. Cada vez nos volvemos más estrictos en cuanto a los niveles. Antes éramos mucho más permisivos, ahora sabemos que la presión tiene que estar bien controlada, normal, y hablamos de que presiones menores de 120 la alta y menores de 80 la baja. Entonces, 120-80 o para abajo es una presión arterial normal. Después sigue un rango que llamamos normal alta, que es un límite que nos sube 9 milímetros de mercurio, la presión sistólica, solo la de arriba. Esto nos permite solo la de arriba tenerla un poquito alta. Y ya, cualquier otro nivel por encima de esto, ya lo hablamos de hipertensión arterial. Opa. Vea, esta frase se la robé a mi esposa. Uy, es que me llevé un colerón y se me subió la presión. ¿Tiene relación una con la otra? Sí, claro que sí. O sea, cualquier estrés que suframos, el corazón, uno se prepara como para combatir, para la guerra. Entonces, si usted tiene un estrés y está preocupado por algo, el corazón empieza a latir más fuerte, aumenta esa presión con la que bombea y los vasos sanguíneos a su vez se vuelven un poco más estrechos para hacer que la sangre llegue más rápidamente al cerebro, por ejemplo, porque necesitamos mantenernos más alerta. Entonces, sí, evidentemente los niveles altos de estrés aumentan las cifras de presión arterial. Doctor, con esto hay que tener muchísimo cuidado porque uno no siente nada, va donde el doctor y el doctor dice, pero usted está por los cielos, entonces es silencioso eso. Exactamente, ese es el problema. Ojalá la presión alta le diera a todos los pacientes dolor de cabeza, porque algunas personas dicen, es que me duele la cabeza, tengo la presión alta. Eso sería lo ideal, porque entonces haría que consultaran. La presión puede no darnos manifestaciones hasta que ya es muy tardío y avanza y tiene ya complicaciones, que las complicaciones de la presión arterial son graves, tiene complicaciones en el cerebro, en el corazón, en los riñones y en los ojos. Entonces, uno no puede darse cuenta de que es hipertenso hasta que ya tiene una afectación del corazón o hace un derrame cerebral o empieza con problemas renales y es cuando entonces la gente dice, uy, fui donde el médico y me dijeron que era hipertenso y ya para ese momento, pues obviamente tenemos que manejar la presión arterial porque si persiste elevada va a seguir habiendo daño, pero ya hubo un daño. Entonces, por eso debemos prevenir precisamente tener cifras de presión arterial elevadas. Doctor, protejamos a nuestros televidentes de la presión alta. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente, como le digo, puede no dar nada, pero puede ser simplemente fatiga cuando caminan cortas distancias, sentirse cansado. ¿Sangrados nasales? Es una manifestación, no necesariamente es la más frecuente porque a veces hay gente que tiene mucha fragilidad en los vasos sanguíneos de la nariz y sangra simplemente porque estornudó fuerte, otras cosas. Pero si usted presenta un síntoma anormal, o sea, si usted tiene un sangrado que es la primera vez que lo presente y que no está claro, pues mejor consulte para ver si fue que tuvo un pico precisamente de presión alta. Si usted tiene un dolor de cabeza, que no es el dolor de cabeza que usualmente tiene, que se quita con un par de acetaminofén. No, esto es diferente, ¿verdad? Eso es diferente, consulte porque precisamente puede ser una manifestación. Si ustedes ven que se les están hinchando los pies, por ejemplo, mejor consulte para definir claramente si es esto un dato de presión alta. ¿Calores, bochornos? Sí, definitivamente. Las personas con presión alta toleran mucho menos los cambios de temperatura, entonces cuando hay mucho calor se sienten todavía peor. Claro. Entonces realmente esa sensación como de acaloramiento, de que no pueden hacer lo que normalmente hacían. Si ustedes antes lograban caminar, no sé, ir al supermercado sin ningún problema y de pronto ustedes empiezan a sentir que ya no pueden caminar esos 200, 300 metros porque se sienten cansados, se sienten con mucho bochorno, con mucho calor, consulte porque eso puede ser una manifestación de que precisamente la presión se está elevando. Doctor, la persona con presión alta, uno escucha, cuidado con el jarabe de la tos porque eso le sube la presión.
Evidentemente todos los medicamentos antigripales que estuvieron en boga ahora con Sí, COVID señor. probablemente, Sí, señor. y los antitusivos tienen una formulación que tienen vasoconstrictores, o sea, que hacen que los vasos sanguíneos se cierren para que uno no esté moqueando, para que no esté produciendo tos. Entonces, todo lo que cierre los vasos sanguíneos, al final de cuentas, tiende a subir la presión arterial. Los descongestionantes nasales estos que son en spray, que tienen muchas marcas comerciales, que son vasoconstrictores, todo eso tiende a elevar la presión arterial. ¿Por qué? Como les dije, la presión arterial es una relación entre la fuerza que tiene el corazón y el diámetro que tienen los vasos sanguíneos del cuerpo. Si yo cierro, obviamente estoy aumentando la resistencia a través de ese vaso sanguíneo, entonces voy a aumentar la presión. Lo podríamos ver como una manguera, doctor, donde apretamos la manguera. Y el chorro sale como más fuerte. Efectivamente eso es. Si yo cierro, si mi vaso sanguíneo normal es de este tamaño y yo tomo algún medicamento que hace que mi vaso sanguíneo se ponga así porque es un vasoconstrictor, obviamente el flujo a través de este vaso sanguíneo va a ser mucho más limitado y entonces el corazón va a tener que hacer mayor fuerza para mantener el flujo, y eso se traduce definitivamente en presión alta. ¿A cuál examen acudimos, doctor, para ver qué tenemos? Eso es una pregunta muy interesante porque a veces llegamos a una farmacia y decimos, mídame la presión, le toma, usted ni se ha sentado, le están tomando la presión y dice, tiene la presión altísima. Eso no es una medición adecuada de presión arterial. Uno debería poder llegar a un sitio, tener unos 10, 15 minutos de estar sentado, relajado y después tomarse la presión, idealmente en dos posiciones, sentado y acostado, de pie y sentado, y tomar una media a través de eso. Inclusive hay una presión que se llama hipertensión arterial de gabacha blanca o hipertensión arterial del consultorio, que cuando la gente va donde un médico, entonces le miden la presión y sale alta, pero no es real. Entonces hay un examen que nos ayuda mucho a los médicos que se llama un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es que le ponen un aparatito común y corriente como los que ponemos en los consultorios con una grabadora que le va a estar tomando la presión cada 30 minutos durante el día y cada hora durante la noche. Y con base en esto se saca un promedio precisamente para saber si el paciente es hipertenso o no. Inclusive este aparato nos da algo porque nosotros tenemos algo que se llama un ciclo circadiano. Entonces normalmente en las mañanas la presión está un poco más alta y cuando dormimos la presión tiende a bajar. A veces las personas tienen una presión arterial normal durante el día, pero no hacen este fenómeno de Diper que tienden a bajar, sino que se mantiene exactamente igual. Estos pacientes son pacientes de riesgo porque uno debería tener precisamente ese ciclo circadiano. Doctor, Entonces, ahora le doy la vuelta a la tortilla. ¿En qué caso no es presión alta? Porque usted dijo, no todo es presión alta, ¿verdad? ¿Qué podría ser otros síntomas? Si yo estoy tomando algún medicamento, por ejemplo, que me cause vasoconstricción, debo dejarlos. Si estoy muy estresado, uno nunca debería medir la presión arterial inmediatamente. Por eso normalmente cuando usted llega a un médico, el médico lo sienta, le hace un interrogatorio y eso es parte de tener tiempo mientras usted llega a examinar al paciente. Porque si usted se toma la presión arterial inmediatamente, pues obviamente si usted llega de correr, si usted está haciendo ejercicio y se toma la presión, obviamente va a salir un poco alta porque es un mecanismo fisiológico de control el subir un poco la presión en ciertos momentos del día. Doctor Jorge Espitaleta, y un saludo a su mamá que ya está en el país. Saludos también a esa señora linda. Melissa Maña nos tiene más información. Melissa, adelante. Gracias, Ítalo. Sí, información de último momento. Una serie de allanamientos en el Hospital México y en las oficinas de la Caja en la Sabana. Fabián Mesa nos tiene los detalles. Fabián, adelante. Muy buenos días, Melissa. Estamos en este momento en vivo desde la Sabana, dentro de uno de los edificios de la Caja Costarricense del Seguro Social, conocido como el edificio Océano. Esto es parte de los allanamientos que se están realizando por el robo sistemático que realizaron empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social. Escuchen bien, de 22,000 tarros de leche no lactosa que tienen la caja para distribuir entre los asegurados y se encontraban en las bodegas de la Caja del Hospital México, y luego de una denuncia que puso la misma Caja del Seguro Social, se realiza este trabajo de investigación por parte de las autoridades del organismo de investigación judicial. Propiamente la oficina, la sección de hurtos del OIJ es la que está realizando esto. Estamos hablando de que es una afectación para la institución de más de 200 millones de colones por este robo que hicieron de leche
de una muy reconocida marca que la Caja reparte a todos sus asegurados. Recordemos también que además de estas detenciones, aquí ustedes pueden ver a uno de las personas detenidas, a uno de los funcionarios que trabaja aquí en este edificio de La Sabana, cuando sale detenido por parte de agentes de la Policía Judicial, del organismo de investigación judicial. Cabe aclarar también que no solamente las detenciones se dan acá, también en el Hospital México, en la bodega ubicada incluso muy cerca de Repretel en La Uruca, se están dando más detenciones de estos funcionarios públicos vinculados con este enorme robo. Se habla de que en total fue un hurto de 21 tarimas con 22,000 tarros para una afectación de más de 200 millones de colones. Al menos 3 personas serán detenidas, están siendo detenidas en este momento por parte de la sección de hurtos del organismo de investigación judicial, una investigación que se viene realizando desde el año 2022 por una denuncia interpuesta por la misma Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros tendremos toda la información en Noticias Repretel a las 11:55. Este es un informe de Fabián Mesa para Giros. Muchísimas gracias, Fabián, por el reporte y la información detallada. El vidrio es un elemento que le puede dar un giro a la decoración de su hogar, haciendo espacios más amplios y más acogedores al mismo tiempo. Está con nosotros Anthony Valverde, él es el experto que nos viene a hablar precisamente del vidrio y su versatilidad. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un saludo para todas las mamás que están viéndonos en casita, todas las señoras que nos acompañan. Hoy traemos 3 espacios dedicados a la decoración en vidrio. Sabemos que muchas personas que nos ven en casa tal vez quieren redecorar su hogar y no saben cómo, entonces traemos varios elementos que pueden aportar luminosidad al hogar, como lo es el vidrio. Empecemos por estas opciones que tenemos acá, porque tenemos varios espejos en el fondo y todos son lindísimos, pero ¿cuál es el adecuado para cada espacio? Todo va a depender del estilo de la decoración que queramos utilizar en nuestro hogar. Lo importante de los espejos es que, aparte de su funcionalidad, permiten a que los espacios pequeños se vean aún más grandes. Sí, entonces, si tenemos un espacio pequeño, lo podemos hacer muchísimo más grande. En el caso de los elementos decorativos, permiten, como en este caso, el reflejo de la planta artificial o natural que queramos tener. Los diferentes diseños de espejos sí van a depender del gusto de cada persona y de cada espacio que tengamos en el hogar. Ahora, este espacio en específico lo vemos muy relacionado con el color dorado. ¿Eso es al propósito o se pueden combinar, por ejemplo, dorado y plateado? Se puede combinar los diferentes elementos. El vidrio es un material muy versátil, entonces podemos combinarlos con metal en dorado, metal en color plata, inclusive con muebles en tonos de madera. Ahora, aquí tenemos diferentes recibidores. ¿Cómo decoramos nosotros el recibidor para que se vea no tan cargado, pero al mismo tiempo que está decorado así bonito y elegante? Es muy importante, por ejemplo, en este caso, para un recibidor, por ejemplo, tal vez un espejo que nos permite dar esa amplitud, aparte que es, por así decirlo, la entrada y salida del hogar para vernos cómo vamos vestidos y demás. Si el recibidor es con vidrio, lo ideal es colocar unos floreros pequeños, tal vez una lámpara, detalles pequeños, sobrios, que hagan que resalte. Unas 3 cositas. Y ya. Correcto. Indispensable ese espejo en la salida, porque a veces uno va con la ropa al revés. Es súper fundamental el espejo. Otros elementos que tenemos en nuestro hogar que podemos utilizar son los jarrones. Los jarrones hay de diferentes texturas y van a depender también del gusto de cada persona. Por ejemplo, tenemos los tipos ahumados, que estos son muy bonitos. Los jarrones grandes por lo general no solamente se utilizan en centros de mesas, también podemos utilizarlos en el suelo, en un lugar específico, y también va a depender del foco que queramos darle a ese espacio. Si queremos que cierto punto de la habitación llame la atención, lo podemos colocar ahí. Anthony, estos jarrones son preciosos. ¿Nos limitan espacios grandes o podríamos ponerlo en un departamento, por ejemplo? También se pueden colocar en un departamento. Lo importante es, por ejemplo, siempre tener una simetría en el lugar donde los coloquemos. Porque siempre vemos en las decoraciones 3, inclusive acá todos los jarrones casi que están en grupos de 3, grande, mediano y pequeño. ¿Es el propósito? Eso es muy importante porque nos permite jugar con los espacios. Siempre es bueno contar con 2 o 3 jarrones de diferentes tamaños, de diferentes texturas,
para poder combinarlos y así dirigir la vista de las personas en diferentes lugares. Ok, ahora veamos esta mesa porque está lindísima. Si la ven, tiene reflejo inclusive en la parte de abajo y nos da una Amplitud. ilusión, ¿verdad? Una ilusión como de que el espacio es más amplio. Claro, la ventaja de estos muebles es que logran mucha amplitud en el hogar. Definitivamente son un punto estratégico para colocar ya sea en la sala o en algún otro punto. Ya vimos la opción del color verde, el dorado. Ahora veamos el plateado porque refleja muchísimo la luz. Háblenos de estos elementos que tenemos en la decoración. Por ejemplo, el plateado, como usted lo decía, viene muy de moda, está muy en tendencia y combinado con el vidrio es muy elegante. Tenemos la ventaja de que, aparte de que el vidrio da luminosidad a nuestro hogar, el color en metal también aporta luminosidad. Sí. Entonces vamos a hacer como que los espacios se vean más amplios, más limpios, más luminosos y tenemos diferentes decoraciones desde candelabros, relojes, espejos. Ahora, este jarrón que está acá, tenemos que verlo. Este pequeñito que está por acá. Véanlo, qué belleza. ¡Ay! Cuidado, yo soy tortera. Anthony, tenga Yo también. usted. ¡Ay, no! Vean qué linda esta decoración. Háblenos un poquito porque está preciosa y vean cómo refleja la luz. Aquí se trabaja un poco el vidrio, pero en incrustaciones. Entonces tenemos el jarrón, por así decirlo, con incrustaciones en vidrio, lo que lo hacen ver bastante elegante. Es para colocarlo ya sea en un centro de mesa, para colocarlo inclusive en un recibidor. Y va a llamar bastante la atención por la combinación de materiales, ¿verdad? Ahora, lindísimos también esos jarrones con los que usted los combinó. Son diferentes. Sí. ¿Podemos combinar texturas? Sí, sí se puede combinar, siempre claro, teniendo como en cuenta el estilo de la decoración que queremos lograr en nuestro hogar. Sí es muy importante tener los jarrones, si son de diferentes materiales, que tengan algo que amarre el concepto, por así decirlo. Ahora veamos lo que tenemos por allá en la mesita, porque hay unos espacios preciosos como lo son el recibidor, que son el lugar perfecto para poner decoraciones. Entonces vean ustedes nada más la belleza de este reloj. Es que es puro vidrio por todas partes. Claro, y como decíamos, para el recibidor, ¿qué más importante que un espejo? Acompañarlo con ciertos detalles pequeños, con unos candelabros, que aparte podemos ponerles unas velas, van a hacer que sea una luz más cálida a la hora de ingresar al hogar, el reloj con los detalles en vidrio y otro tipo de candelabros que también pueden aportar luminosidad. El color plateado nos da la sensación de que el espacio es más amplio. Ayuda junto con el vidrio porque aporta mayor luminosidad. Sí. Anthony, muchísimas gracias por traernos estas opciones tan lindas. A ustedes existen antibióticos naturales que le van a poder ayudar a combatir y también de forma preventiva a evitar que esa infección crezca, bueno, de manera exponencial. Está con nosotros la doctora Águeda Romero. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es una infección, doctora? Las infecciones es cuando los microorganismos logran de alguna manera accesar a nuestras células y hacerles daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos diferentes tipos de microorganismos. Hay bacterias, hay hongos, hay parásitos y para esto es que nuestro sistema inmune viene a trabajar tratando de eliminarlos. Cuando sobrepasa la cantidad que nuestro sistema inmune logra defendernos, es cuando entran las infecciones y ahí es donde tenemos que apoyarnos para generar curación al respecto. Ahora, hablamos también de antibióticos completamente naturales. ¿Qué características tienen estos antibióticos que nos da la madre naturaleza? Particularmente es el hecho de que hay muchos productos que son bactericidas naturales, también son antifúngicos, ¿cuál es la maravilla? Que no generan resistencia y que lo que hacen es preparar a mi sistema para poder atacarlos rápidamente cuando apenas está iniciando. Si ya yo tengo una infección demasiado fuerte, donde hay pus y hay otras cosas, es probable que vaya a necesitar un apoyo de un antibiótico sintético. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los antibióticos sintéticos dan muchos efectos secundarios, generan resistencias, disminuyen la flora natural intestinal, provocan infecciones en otros sistemas. Por ejemplo, yo estoy usando algo para la garganta, pero ¿qué pasa? Usé unos durante un tiempo, no me funcionaron, tuve que usar otros durante otro tiempo, empezó a trabajar un poquito bien, pero luego vuelve de nuevo y viene otro antibiótico. Hay gente que ha tenido que utilizar 3, 4 antibióticos. ¿Qué sucede? El estómago despedazado. Lo que es la flora de vejiga, la flora de vagina en las chicas, tremendamente afectado. Entonces vienen los hongos y hacen su aparición.
ahí es donde los productos naturales nos ayudan a que nuestro sistema nos defienda rápidamente sin tener todos estos efectos secundarios y problemáticos en nuestro sistema. ¿Cómo es su efecto ante una terrible infección? Hablemos de las opciones naturales, por ejemplo, de una infección de garganta o de oído. Para infecciones de garganta y oído tenemos cosas maravillosas. Por ejemplo, podemos hablar de la equinacia. La equinacia aumenta el sistema inmune, nos ayuda con infecciones bronquiales, sinusitis, de garganta. Particularmente es un bactericida de los mejores que tenemos. Infecciones de oído, mamás, por favor, en estos niños donde apenas empiezan con un leve dolorcito, pueden coger la cebolla, la pueden machacar, la envuelven en una gasa estéril y la pueden colocar en el oído como una compresa. Ella es maravillosa. También podemos machacar un par de ajitos y con unas gotitas de aceite de oliva la dejamos reposar, luego cogemos ese aceitito y le ponemos un par de gotitas tibiecitas, pero así muy leve, en el oído del niño. Cuando hablamos de la equinacia, ¿cómo se debe tomar eso, doctora? La equinacia ya viene en cápsulas. La equinacia tenemos que usarla en cápsulas. ¿Por qué? Porque necesitamos adecuar la parte de la planta que tiene el producto que va a realmente hacer su efecto. Entonces, ¿en qué momento del día me lo debo tomar? Normalmente está indicado 2-3 veces dependiendo del paciente, dependiendo de las comorbilidades que tenga, o sea, las otras enfermedades, depende de la edad, del sistema inmune. Hay que tomar en cuenta que el sistema inmunitario de las personas hay que individualizarlo. Ahora, doctora, por ejemplo, si hablamos del árbol de té, ¿para qué tipo de infecciones me podría ayudar? El árbol de té es el famoso melaleuca, que la gente conoce popularmente. El árbol de té se usa principalmente en aceites esenciales. Él tiene la condición de ayudar a un montón de problemas, especialmente en piel. En el acné se puede colocar una gotita. ¿Y lo seca? Sí, lo cura, es un antibacterial maravilloso, localizado. Para lo que es problemas de hongos en las uñas, para lo que es el pie de atleta, es un antifúngico maravilloso y un cicatrizante. Ahora, doctora, cuando hablamos del romero, ¿verdad?, que es tan conocido, uno lo encuentra en los patios de todas las casas y se utiliza desde nuestra alimentación hasta para que huela rico, ¿verdad? El romero es maravilloso, en la parte digestiva, ¿verdad?, trabaja súper bien. Usted puede hacer infusiones de romero, puede tomárselo, coge unas ramitas, la pone en agua hirviendo, la tapa, la deja, se toma el tecito todos los días. Es un antioxidante, levanta el sistema inmune, ayuda en todos los procesos respiratorios, ¿verdad? Todo lo que es bronquial, todo lo que es garganta. Le encontramos también en aceites esenciales de romero que se pueden untar. Es una planta maravillosa, es uno de los mejores antibióticos que tenemos naturales. Usted ahora hablaba de hervir el romero y hacer agüitas de romero. ¿Deben de tomarse siempre calientes? Es mejor, particularmente porque es justo cuando acabamos de obtener de su aceite, cuando al hervirlo estamos obteniendo su principio, entonces se toma en forma de té. Se puede usar uno por la mañana y uno por la tarde sin ningún problema. Ahora, doctora, hablemos del eucalipto, que además de utilizarse como decoración, ahora nos va a funcionar como antibiótico. Es una maravilla el eucalipto. Las abuelas lo usaban mucho, ponían compresas en el pecho, lo ponían, por ejemplo, también a hervir con agua para que soltara su aroma y de alguna manera humidificara toda la habitación, le abre el sistema respiratorio. También se pueden hacer infusiones y también hay aceites esenciales de eucalipto que, como le digo, ya ahí depende del paciente la dosificación que se usaría en las gotas. Doctora, el aloe vera desde el champú hasta alguna quemadura. Ahora, antibiótico, ¿cómo lo podemos utilizar? Realmente el aloe a nivel digestivo es donde tiene muchísimo más efecto, ¿verdad? Sabemos que hay una serie de bacterias que nos afectan en el sistema digestivo que de alguna manera van generando lesiones gástricas. Él es cicatrizante a nivel digestivo y levanta todo el sistema inmune. También tópicamente, ¿verdad? Hemos visto cómo en heridas, con supuraciones y todo, se hacen compresas de aloe y mejora muchísimo. Hay gente que lo usa también en la cara para ayudarse cuando tienen acné. Ahora, doctora, si nos vamos hacia la parte asiática, el jengibre es sumamente común. ¿En dónde nos va a ayudar esta raíz tan picante?
Ella es maravillosa, realmente es uno de los antisépticos, tiene antioxidantes, es un excelente antibiótico, levanta el sistema inmune, donde más lo hemos visto en su uso en todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio. Sabemos y vemos a mucha gente, ¿verdad?, donde saca trocitos, ¿verdad? Primero pela bien el jengibre, saca trocitos, lo pone en agüita con un poquito de limón y miel, y es un maravilloso producto para todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, sinusitis, faringitis, laringitis, bronquitis. Ahora, doctora, en agua hirviendo para poder extraer su... Exacto, lo que hacemos es, lo podemos trozar y luego echamos el agua bien caliente, lo dejamos ahí un buen rato. Luego le podemos poner limoncito, miel de abeja y bueno, ustedes saben las propiedades que tiene la miel de abeja, ¿verdad? También maravilloso. Ahora hablemos de las fresas porque la gente le tiene muchísima fe a esta fruta. Sí, la fresa además de ser una fuente de fibra maravillosa, tiene una cantidad de antioxidantes y vitamina C que levantan el sistema inmune en forma maravillosa. Ella realmente viene a hacer igual toda su función levantando el sistema inmune por la cantidad de magnesio, de manganeso y de zinc que tiene. Y todos estos elementos que te cuento son necesarios en la fabricación del glóbulo blanco, que es nuestras células de defensa. ¿Cuántas fresas me tengo que comer para poder obtener todos esos beneficios? Normalmente estamos hablando de que debería de haber una porción de unas de 5 a 10 fresas, porque va a depender de la persona, ¿verdad? Y de la tolerancia. Hay gente que es alérgica a las fresas, hay que tener cuidado. Ahora, el asunto es, la fresa la podemos hacer en juguito, sin añadirle azúcar, por favor, porque ya ella tiene azúcar, entonces que la pueden consumir inclusive entera, porque es mejor para la fibra. Ahora hablemos del propóleo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿En dónde nos va a ayudar? El propóleo normalmente lo vemos en presentación, donde ya viene en como cápsula, tipo de confititos. El propóleo es el cemento que usan las abejas para pegar y hacer toda su miel. Entonces el propóleo, igual que las abejas, utilizamos ese efecto maravilloso que tiene, que es un bactericida para ellas, para su colmena, y nosotros vimos que realmente junto con algunas propiedades que tiene, nos ayuda mucho en lo que es garganta. Normalmente viene en pastillas chupables y es para todo lo que tiene que ver con infecciones de garganta. Ella es la doctora Águeda Romero. Muchísimas gracias. Cualquier persona que lo necesite, que la visita, y ahí está el teléfono en pantalla para que se lleve todos esos tips ya más puntualizados. Muchas gracias. Es importante, por favor, que consulten con un médico especialista que realmente les pueda dar la recomendación más adecuada. Por favor, Google es maravilloso en la información, pero no es todo real. Por favor, consulte con los especialistas. Gracias. Muy amable. Bienvenido. Muy buenos días, Patricia, y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, qué tema más interesante de qué pasa si nos quedamos sin trabajo con todas las deudas que hemos adquirido, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ¿ahora qué hago? Me van a embargar, mis bienes, lo que tanto me ha costado, me los van a rematar, voy a perder mi casa, mi carro. La mayor preocupación y eso es la mayor duda que tenemos. ¿Cuál sería el primer paso si estamos ahí, verdad? ¿Qué hago? Porque me va a caer todo encima y no tengo cómo pagar. Claro, totalmente, Patricia. El primer análisis que se tiene que hacer con ese tipo de obligaciones es ver si la deuda que yo tengo tiene algún tipo de seguro que llegue a cubrir en caso de desempleo, ¿verdad? Si por alguna razón esa deuda, que normalmente son aquellos hipotecarios o prendarios, ¿verdad?, los que tienen ese tipo de seguro, tengo que presentarme directamente ante la institución aseguradora para poder ejercer ese derecho. Ahora, si tengo algún otro tipo de obligación, por ejemplo, estos típicos créditos que se sacan en Importadora Monge, en otras entidades, ¿verdad?, que te dan hasta electrodomésticos a pagos, se puede justamente llegar a la entidad y solicitar un arreglo de pago, ¿verdad? Arreglo de pago que lo que siempre se aconseja es que quede muy claro el tema de los intereses, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces este tipo de entidades te dicen, sí, claro, Daniel, nosotros te damos un arreglo de pago, pero lo que estás pagando son intereses, no estás pagando el capital. O sea, quiere decir que si esa deuda la tenías a 2 años, esa deuda va a 6 o hasta 8 años, donde esos primeros 4 años lo que vas a pagar son solamente intereses. Por eso, importante, y lo que se le recomienda a todo mundo es que en el momento que usted vaya a solicitar ese arreglo de pago, todo quede por escrito, le den un documento donde quede muy claro
qué es lo que usted va a pagar, a qué plazo es que usted va a pagar, ¿verdad? Y justamente, ¿qué pasa si yo vuelvo a tener un trabajo, si puedo más bien empezar a pagar más para traerme abajo ese plazo o ese interés? Ahora, ¿qué pasa, digamos, en este contexto si es que cambia el asunto? Si me despidieron o si yo renuncié. Claro, importantísimo. Este seguro, Patricia, de desempleo que yo mencionaba anteriormente, cuando vos sos la que renuncias, ese seguro no funciona. No aplica. No va a aplicar, ¿verdad? Solamente en los casos en que sos despedido. Cuando sos despedido, ese seguro de desempleo sí llega a aplicar, ¿verdad? Pero si sos vos el que venís a presentar la renuncia, ese seguro nunca va a poderse aplicar como tal. Y pasa mucho, Patricia, o sea, nosotros en la oficina hemos tenido casos, ¿verdad?, de clientes que muchas veces renuncian, tienen problemas y deciden mejor renunciar, creen que van a poder aplicar este seguro, y cuando nos damos cuenta es que efectivamente, ¿verdad?, y se encuentran en esa situación, ¿ahora qué hago?, ¿verdad? Y tienen que incurrir en el pago de liquidaciones para poder hacer frente a estas obligaciones que han adquirido, ¿verdad? Ahora, todas las deudas tienen un seguro de desempleo. No, normalmente, ¿verdad?, las deudas que sí se exige que tengan un seguro de desempleo son los créditos hipotecarios. Hipotecarios me refiero a todos aquellos créditos que están sobre propiedades, sobre bienes inmuebles, sobre la casa, sobre la finca. O sea, que hay algo que responde, digamos. Que hay algo que responde. En los créditos prendarios, que son aquellos créditos que son al vehículo, a la motocicleta, este tipo de créditos normalmente no se interpone este tipo de seguro, ya que la garantía como tal es ese bien mueble que es el vehículo o bien la motocicleta. Claro. Ahora, en el caso de los hipotecarios, que sí tenemos la posibilidad del seguro de desempleo, ¿cuáles son los pasos, verdad? ¿A dónde me tengo que acercar después de haber sido despedido? ¿Cuántos días? ¿Cómo es el proceso? Claro. En este caso, lo primero que se tiene que hacer, Patricia, es presentarse directamente ante la entidad aseguradora, ¿verdad? Por ejemplo, si es el INS, si es Qualitas, si es ASA, presentarse directamente ante esta institución, decirle, bueno, aquí está mi carta, hay que presentar el documento idóneo donde se pueda llegar a acreditar realmente que hay un despido, ¿verdad? Me despidieron, ya sea con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal. Presentar ese documento y ahora sí, empezamos la gestión, ¿verdad? Empezamos la gestión ante la aseguradora para realmente poder acreditar que tuviste ese despido y que necesitamos de manera inmediata que ese seguro empiece a pagar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si, vamos a ver, si la aseguradora dura 2 meses haciendo la investigación para ver, exacto, vas a tener 2 cuotas atrasadas que va a generar intereses y que hasta te pueden llegar a manchar en tu récord crediticio. O sea, no es al banco, sino a la institución de seguros que esté la deuda, digamos. Exacto. Eso y es importante. Claro, Patricia, y es que muchas personas de hecho entran en error y se van al banco. Sí, es lo primero que uno haría. Pasa mucho que el banco, digamos, tiene esa relación comercial con las casas aseguradoras, ¿verdad? Y normalmente uno como usuario dice, voy al banco, o sea, si no puedo pagar, voy al banco. Pero no, lo más inmediato es, vamos directamente ante la entidad aseguradora, hacemos ahí la gestión como tal, ya que es con ellos a quienes les estamos pagando todos los meses. Aunque el pago se le haga directamente al banco, ¿verdad? Se le pague la cuota, los intereses, el capital y el seguro, nuestra relación directa es con la aseguradora, no con el banco. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con instituciones como la municipalidad, si es que tenemos deudas pendientes? Claro. Con la municipalidad tenemos todo un tema, porque la municipalidad, por ejemplo, si no pagamos los impuestos, la municipalidad tiene prioridad para podernos, en este caso, hipotecar la propiedad, ¿verdad? Directamente. Si no pagamos, se inicia un proceso de cobro judicial, nos hipotecan, nos anotan, se genera un gravamen sobre esa propiedad y podemos llegar hasta perderla. Ahora, lo que se recomienda en este tipo de casos es igual, preséntense directamente ante la municipalidad a solicitar un arreglo de pago, justamente validándose y justificando el despido que se está generando. Ahora, a ver, hay casos en los que de repente por A o por B no se pagó lo que incluso se debía antes de estar con trabajo activo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos además deudas atrasadas viejas? Claro, igual, como lo mencionaba Patricia, en este caso, igual, buscar llegar a algún tipo de arreglo de pago, ¿verdad? La municipalidad sí tiene esa posibilidad de que vos podás ir pagándolo en tractos, ¿verdad? Como tal, pero no dejemos que eso pase, ¿verdad? No dejemos que pase 1 mes, 2 meses, 3 meses, sino en el momento que se da el despido, vayamos directamente a la municipalidad, planteemos la situación que estamos viviendo para que la municipalidad no inicie un proceso de cobro,
¿verdad? Donde nos llegue a manchar nuestro récord crediticio y hasta donde podemos llegar hasta perder la propiedad. Ahora, algo que es súper importante, ¿verdad? Los recibos. Porque, a ver, si no pago la luz, si no pago el agua, ¿qué puedo hacer? Sí, lamentablemente. O sea, me lo cortan. Totalmente. O sea, si vos en el mes no pagaste la luz y el agua, ¿verdad? La entidad como tal tiene todo el derecho de cortártela. O sea, te corta la luz, te corta el agua, ¿verdad? Y lo que tenés que llegar a hacer es igual un arreglo de pago donde, claro, se puede hacer, donde ahora hasta te van a cobrar, aparte de lo que debes, la conexión, ¿verdad? Sí, o sea, te cobran hasta la conexión, ¿verdad? De haber quitado ese tipo de servicios y bueno, y la deuda justamente se va generando. La ventaja con este tipo de servicios, Patricia, es que no genera intereses, ¿verdad? Este tipo, por ejemplo, cuando vos dejas de pagar el agua, dejas de pagar la luz, estas entidades como tal no te cobran interés sobre esa deuda. Entonces, cuando llegas a esos arreglos de pago, digamos, no hablas de intereses, sino simplemente lo que se adeuda es lo que vos llegás a conciliar como tal. Híjole, ok. Que es importante, ¿verdad? Claro, tenerlo presente. ¿cómo no? Y el día 1. Ahora, ¿qué pasa con el pago de la pensión, por ejemplo, para gente que se queda sin trabajo? Claro, cuando una persona es deudora alimentaria, por ejemplo, yo vengo y le tengo que dar una pensión a mi hijo, me quedo sin trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es presentarme ante el juzgado de pensiones alimentarias donde se tramita esa pensión alimentaria y solicitar con base en el artículo 31 de la Ley de Pensiones Alimentarias una solicitud para que dentro del mes siguiente yo no tenga que pagar esa pensión alimentaria mientras busco trabajo, ¿verdad? Es importante indicar que a nivel de pensión alimentaria no es causa de justificación que no tengo trabajo, ¿verdad? Tengo que ver cómo hago para buscar trabajo y poder tener ese dinero para poder pagar esa pensión alimentaria. Pero la ley sí me da esa posibilidad de poder tener un mes de no pagar prorrogable por un mes más. Ajá. O sea, quiere decir 2 meses donde yo no pago esa cuota mientras consigo trabajo. Ahora, viene justamente mi hijo y me dice, hey, papá, ¿y esos 2 meses que no me pagaste, qué va a pasar? Exacto. La ley me permite también que ese monto, por ejemplo, digamos que son 100.000 colones por mes, esos 200.000 colones, yo pueda decirle al juzgado de pensiones alimentarias, juzgado, voy a pagar esos 200.000 colones después de los 2 meses en 4 cuotas de 50.000 colones por mes, para ya ahora sí ponerme al día y seguir pagando la pensión alimentaria como corresponde. Ahora, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, si a la que pierde el trabajo, hagamos un marco natural, digamos, no natural, genérico, en el que usted me paga a mí la pensión, ¿verdad?, para mi hijo, pero yo también trabajaba, me quedo yo sin trabajo, ¿puedo pedirle un aumento de pensión? Claro, es importante, Patricia, indicar que, por ejemplo, si en el momento que se analizó, cuando se estableció esa pensión alimentaria, se tenía que Patricia tenía un trabajo, Exacto, que tenía exacto. un ingreso, ¿verdad?, un monto X, y que con base a eso se ayudaba, ¿verdad?, y que por eso fue que se llegó a establecer ese monto de pensión alimentaria, sí se podría llegar a analizar, solicitar un aumento a esa pensión. Es importante que lo que la ley nos exige para solicitar ese aumento de pensión alimentaria, o como también nos lo exige para solicitar un rebajo cuando es el deudor alimentario, es un cambio de circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cambio de circunstancias de que en el momento que se estableció la pensión, vos tenías trabajo, yo tenía trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Ya Patricia no tiene trabajo, Exacto. Daniel sigue con el trabajo, el de siempre. Hay un cambio de circunstancias total donde puede llegar a afectar a ese menor, donde ese menor ya no va a poder tener lo que estaba llegando a tener a nivel de alimentación, de vestimenta, de recreación, ¿verdad? Donde efectivamente sí se puede llegar a solicitar un aumento. Siempre y cuando, ¿verdad?, el deudor alimentario pueda hacerle frente a eso, ¿verdad?, y se puede demostrar, ¿verdad?, que ahí es justamente donde aportamos cualquier tipo de prueba documental o testimonial del proceso que llegue a acreditar que realmente el deudor alimentario puede pagar más. Ahora, Daniel, en el caso de los plazos, ¿verdad? Hablando de bancos, de instituciones, de comercio, las diferentes situaciones que hemos ido conversando Claro. en esta entrevista. Hay plazos, o sea, yo le puedo decir, denme chance, o me pueden decir, le damos chance 1 mes, 2 meses, y luego arrancamos. Vieras, Patricia, que la ley como tal no da un plazo. O sea, la ley como tal no viene y te dice, el banco tiene que darme 48 meses. Tiene que como darme la un pandemia, año. digamos, que algunos dieron 2 meses como para Exactamente, acomodarnos. exactamente. O sea, cada entidad establece el plazo. La ley como tal no nos dice cuál es el plazo que, por ejemplo, la entidad bancaria, la municipalidad, la pensión alimentaria, la ley no habla de esto. La ley no nos da ese plazo. O sea, eso es con base a cada entidad, cada banco tiene un plazo que se llega a establecer y también cada cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el cliente efectivamente
vamos a ver, es una persona que se entiende que por el giro de trabajo puede llegar a conseguir trabajo en un corto plazo, Exacto. se le dice, bueno, mira, si te atrasaste con la tarjeta de crédito, te vamos a dar a que en 6 meses, por ejemplo, te pongas al día con esa obligación. Eso va a depender de cada entidad como tal, Patricia. Bueno, licenciado Brenes, demasiadas gracias por toda esta información y esperemos que sea útil para todos nuestros amigos allá en casa. Muchísimas gracias. Encantado.